Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy vamos a tratar un tema internacional por las circunstancias que está viviendo la hermana República de Venezuela. Para nadie es un secreto todo el trayecto y el periplo que se ha venido viviendo en Venezuela en los últimos años. El grupo político de la Revolución Bolivariana ha venido desde el año de 1998 dirigiendo los destinos de la hermana República de Venezuela, completando aproximadamente durante todo este periplo un lapso de 20 años en el poder, que ha llevado a Venezuela a una situación muy comprometida, muy complicada frente al problema económico. Y todo tiene que ver en gran parte con que Venezuela se volvió un país que única y exclusivamente vive del petróleo. Y al vivir solamente de este producto, pues está sujeto a la subida y bajada del petróleo. Y la política que emprendió en su momento el presidente Hugo Chávez Frías fue una política en parte de subsidiar a la clase más pobre y desde luego terminar, podríamos decir, con una estructura macroeconómica que permitía que otras empresas distintas al petróleo pudieran absorber todo lo que tiene que ver con la economía. A raíz de que Venezuela es el país de mayor reservas de petróleo en el mundo, riqueza que fue descubierta por allá por los años de 1910, se ha presentado una serie de dificultades, muchas dictaduras, todos con ganas de apoderarse de la riqueza de la hermana República, que ha llevado a Venezuela al estado en que se encuentra en este momento. Para poder dar inicio a este conversatorio que vamos a iniciar con una persona muy capacitada que siempre nos acompaña, el doctor Edgar Campo, que conoce como el que más todo este trabajo internacional, vamos a hacer un breve resumen de unos cuantos minutos de qué fue Venezuela desde sus primeras épocas y qué significó todas las luchas libertarias que se dieron para poder llegar a poder comprender la situación que hoy vive Venezuela, que impidió el paso de unos camiones que tenían la intención de llevar unas ayudas tanto hospitalarias como alimentarias a los hermanos de la República de Venezuela. Para analizar la última parte de este caso es que vamos a conversar con el doctor Campo, que como ya dije, comprende y sabe muchísimo sobre este tema y que vamos a ver la postura de lo que podría suceder en Venezuela en los años venideros. También les quiero decir que ustedes nos pueden ver en directo, además por www.canalccali.co a través de en Facebook, ¿no? En Facebook nos pueden estar viendo que en directo estamos para todo el mundo. Vamos a ver entonces este video que lo hemos tomado de YouTube y que en voz de un académico, yo diría con una voz de un académico español, narra en forma sucinta el problema de Venezuela. Escuchemos y miremos. Hoy toca hablar de un conflicto que está de total y absoluta actualidad. Un conflicto que se desarrolla día a día y que lejos de ir a mejor, cada día pinta más feo. Hoy en Memorias de Pez toca hablar de Venezuela y de cómo este país ha podido llegar a estar como está al borde de una guerra civil. Venezuela es un país rico, muy rico en recursos naturales. Bajo el dominio español, Venezuela sirvió como mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela posteriormente se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más.
Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. La hasta entonces provincia de Venezuela fue primero integrada en lo que se llamó la Gran Colombia, y más tarde se independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX solo las guerras civiles las interrumpieron. Lo mismo ocurriría en el principio del siglo XX. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontraba en una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las grandes potencias mundiales. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema del país siempre había sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior simplemente desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Pues no. El analfabetismo seguía siendo muy alto y la pobreza extrema. Debido a la riqueza que generaba el petróleo, se descuidaron otros sectores claves como la agricultura o otro tipo de industrias, y además, como no se produció otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. De esta manera, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 vendrían más dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de esta fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas que se habían hecho de oro con el petróleo y la mayoría social muy pobre seguían ahí. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro, y como no podía ser de otra manera, también la del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a pedir prestado a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasarlo verdaderamente mal para poder pagar sus deudas. Esta situación obligó al gobierno de Pérez Jiménez a introducir medidas de austeridad. Es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violenta fue la del Caracazo, con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez que fracasa y este es encarcelado. El mismo año, otros oficiales intentan un segundo golpe que también resulta ser un fracaso. En los 90, Venezuela es un país sumido en una gran miseria: corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, etc. En este contexto, Hugo Chávez, golpista en 1992, se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese la escasa riqueza de Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa. Durante los primeros años de su gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y opositores, que demandaban una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares con programas estatales de ayuda a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 por la fuerza, y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Todo ello sin ningún tipo de éxito. En la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo que le dio un gran poder al gobierno chavista, que continuó con su programa de ayudas sociales.
En 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. Esta tercera legislatura se centró en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por entonces por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje del mal. La nueva década comenzaba con un gran problema que hizo tambalearse al gobierno chavista. Una sequía produjo una crisis energética y de agua sin precedentes. Una crisis que duraría cerca de 2 años y que se cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. Hugo Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después, el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera habían sido constantes, pero esta se ve muy reforzada cuando Maduro llega al poder. Maduro, que no goza del carisma ni la popularidad de Chávez, ve como el precio mundial del petróleo comienza a bajar de nuevo. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo. Y todo ello provoca nuevas dificultades para pagar la deuda exterior del país. Esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la beligerancia de la oposición con medidas que blindan al gobierno y lo hacen prácticamente intocable. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a los opositores de traidores y golpistas. Y además también acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela. Al final son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios y la pobreza quienes de verdad gobiernan Venezuela. ¿Está el mundo el tiempo de salvarla o está Venezuela condenada? Por supuesto, podéis comentar sobre este tema, sobre el conflicto, y si os ha gustado el canal, suscribiros, darle a like y nos vemos en los próximos vídeos, que hay muchas y muy bonitas cosas preparadas. Un saludo. Bueno, muy bien, como podrán ver, hemos hecho un resumen muy sucinto, pero nos ponemos en contexto con lo que ha pasado en Venezuela. Cómo el hecho de que un país tan rico como Venezuela cifre su economía en un solo producto y específicamente en un commodity tan variable como es el petróleo, ha producido esta hecatombe que sería muy complicado que cualquier presidente pudiera dar un desarrollo de país y mantener contento a las clases menos favorecidas, porque lo cierto es que al cifrar su economía y su modelo político del socialismo del siglo XXI en una colaboración prácticamente del Estado, es muy complicado si el petróleo baja de precio continuamente, porque es un commodity que se mueve subiendo, bajando y que no tiene un precio regular. Pero además dejó de enfrentar el resto de los commodities que Venezuela tiene, y esto hizo que la gente se dejara de trabajar, y al lado de eso, bajo el proyecto político primeramente de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro, pues se ha desmoronado todo Venezuela, de tal manera de que no hay ninguna posibilidad de que Venezuela, con ese sistema que tiene, salga de la olla en que se encuentra, por hablar de alguna manera. No sé qué piensa el doctor Edgar Campo. Con las buenas noches, Edgar, por estar aquí en este programa como siempre. Muy buenas noches, Luis Hermes, y muy buenas noches para todos los televidentes precisamente de Hablando con Luis Hermes. Efectivamente, el tema venezolano es un tema bastante complejo. Algo que no se dijo en la nota inicial con el que se abrió el programa es que en época de Hugo Chávez el petróleo llegó a rondar los $200 por barril. Ese fue un momento de una gran bonanza económica que desperdició el chavismo. ¿Y por qué desperdicia el chavismo? Porque utiliza ese dinero para aceitar la maquinaria de la izquierda latinoamericana, financiando proyectos políticos como el de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner. Recordemos que en algún momento capturan a una persona en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, con algo más de $800.000 en efectivo. Pensemos el apoyo a
Evo Morales, el apoyo a Ortega, el apoyo mutuo recíproco que se daban con el presidente Lula da Silva del Brasil, etc. O sea, esa bonanza económica no se invierte en el pueblo venezolano, sino que se invierte en la propaganda del régimen chavista y del socialismo del siglo XXI. Recordemos Telesur, la cadena obviamente de televisión que busca propagar el mensaje precisamente del socialismo del siglo XXI en América Latina. Así las cosas, entonces se desaprovecha una gran oportunidad, se hace una gran alianza con el régimen cubano. Es innegable esa relación casi que simbiótica que tiene entonces el chavismo con Cuba y en particular Hugo Chávez con Fidel Castro. Casi que Hugo Chávez mira a Fidel Castro como su padre, no un padre biológico, pero es un padre político, un mentor político. Padre ideológico. Claro, y la sagacidad de Fidel Castro, que está sin lugar a dudas completamente probada, le permite entonces al régimen cubano, que estaba en la época del periodo especial, se había caído el comunismo, ya tenían que pensar en otras situaciones, se le aparece, como decimos coloquialmente, la Virgen y empieza a envolver al socialismo del siglo XXI y a intercambiar misiones médicas, misiones deportivas por petróleo. De hecho, hoy el petróleo que aún recibe Cuba de Venezuela se paga a 10 años y ese es uno de los grandes temores obviamente para el régimen cubano, que se pueda caer o acabar el mandato de Nicolás Maduro Moros. Pero adicionalmente entonces una oposición que mal que bien ha venido, o bien que mal ha venido trabajando dividida, porque eso hay que recordarlo. Leopoldo López, por ejemplo, María Corina Machado, han estado divididos y no podrían en un momento determinado, digamos, engranar un gran acuerdo político nacional. Pero resulta que, digamos que el peor error político de Nicolás Maduro son las elecciones del año anterior. Recuerden que hubo un momento en que se hizo una huelga generalizada en Venezuela por algo así de 3 meses, lo que generó que se convocaran unas elecciones que las convocó él para el momento en donde quería y donde participó solamente él, y bueno, y con un pastor evangélico que estaba también candidatizándose a la presidencia de Venezuela. Esas elecciones no fueron reconocidas por gran parte del hemisferio internacional y el momento cumbre fue 10 de enero del año 2019. Se juramenta Hugo Chávez y empiezan los países a decir que ese era un gobierno de facto. Y ahí arranca el principio del fin, que es lo que estamos viviendo en ese momento. Y de una manera bastante hábil aparece este joven presidente interino, Juan Guaidó, que se autoprograma presidente de la República de Venezuela, bueno, la República Bolivariana de Venezuela, habida cuenta que es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero recuerden ustedes que la Asamblea Nacional fue suspendida y convocada una asamblea constituyente eminentemente chavista. Y a partir de ahí empiezan entonces los apoyos internacionales. Colombia el primero. ¿Y por qué Colombia el primero? Algunos critican al presidente Duque por esta situación de reconocer tan rápidamente a ese gobierno, pero yo pienso que Colombia, o por lo menos el gobierno del presidente Duque, está cobrando una vieja deuda. Yo hoy recordaba a Luis Hermes y televidente, yo creo que usted lo debe recordar, aquel momento en que teníamos los secuestrados como Ingrid Betancourt, los 3 norteamericanos, todos los que llevaban más de 8 y 10 años, y cuando se da el golpe en Angostura, en Ecuador, en el cual fallece Raúl Reyes, en sus computadores se encuentran algunos archivos que fueron desclasificados, no estoy dando ninguna información pues ultra secreta nacional, y ahí se encontraron unos correos en los cuales se establecía lo siguiente: que Hugo Chávez se iba a reunir con tiro fijo en los llanos del Yarí, y que en los llanos del Yarí estarían presentes Néstor Kirchner, Lula da Silva, Manuel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, y adicionalmente Oliver Stone, el gran director de cine norteamericano, porque iban a hacer un canje de prisioneros.
Y finalmente en ese mismo correo se preguntaba, ¿Ingrid estará entre ellos? O sea, Ingrid Betancourt seguía siendo obviamente ese gran comodín que les permitía a las FARC tener mayor posibilidad de negociación. Pues hoy recordaba ese episodio porque es precisamente lo que sucedió ayer. Se reunieron entonces en Cúcuta el presidente Piñera de Chile, el presidente Abdo de Paraguay, el presidente interino Guaidó de Venezuela, que de paso sea decirlo, llegó a la frontera colombiana de manera sorpresiva, por lo menos nadie lo esperaba. Seguramente el gobierno colombiano sabía de su presencia y fue exitoso que llegara a la frontera porque tiene unas medidas cautelares en Venezuela que le impiden salir del territorio venezolano. Dijo que le habían ayudado militares desde Caracas y adicionalmente estaba el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque. Ahí vemos en las imágenes el momento en el que ingresa caminando Guaidó con una camiseta, una t-shirt de color negro. Luego recibe precisamente la bienvenida. Aquí tenemos en las imágenes un sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana que deserta esta mañana. Hasta las horas del mediodía ya teníamos alrededor de una decena de militares que habían desertado. O sea que la situación para el régimen se volvió complicada, empezaron las, digamos, adhesiones a la posición colombiana. Esta es una imagen, observemos esta, escuchémoslo un momento, lo importante, capturan una tanqueta de la Guardia Nacional Venezolana. Tomada la tanqueta de la Guardia, que en este momento pasa a ser quien nos resguarde para que ingrese la ayuda humanitaria. ¡Venezuela será libre! ¡Se puede, hermano! Muy bien, una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana es un vehículo con unas especificaciones particulares, tiene un muy buen blindaje y esa tanqueta seguramente en manos de los opositores les va a permitir, por ejemplo, romper algunos cercos policiales o militares porque, vuelvo y repito, su blindaje se lo va a permitir, excepto que ya se utilicen misiles antitanque, que no sabríamos si los van a utilizar. Esa no es un tanque de guerra, es una tanqueta de transporte de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que la situación en Venezuela minuto a minuto cada vez es más complicada. El presidente Maduro hacia media tarde, 3 de la tarde hora de Colombia, 4 de la tarde hora de Caracas, manifiesta que rompe relaciones diplomáticas con Colombia, trata a Colombia de fascista y les da 24 horas a todos los diplomáticos colombianos para regresar a nuestro país. Se quema uno de los camiones, tractomulas, que alcanzó a pasar esta mañana, creo que fue por el puente Simón Bolívar, y se ordena hacia las 6 de la tarde que se regrese todo lo que estaba ahí cercano al puente, pues para una nueva jornada de mañana, la que de verdad, por lo menos nosotros, no sabemos cómo va a ser, pero se conoce que está reunido el presidente Duque, el presidente interino Guaidó, me imagino que ministro de Defensa, comandante general de las Fuerzas Militares, director de la Policía Nacional de Colombia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, etcétera, en un Consejo Extraordinario de Seguridad, porque recuerden, cualquier conflicto que se presente con el hermano país, llámese una guerra interna, llámese una invasión, etcétera, pues puede repercutir en Colombia. Y finalmente, en las horas de la mañana, ahí podemos ver imágenes de las personas lesionadas. Esto es en Cúcuta, en horas de la mañana, 4 personas muertas en la frontera sur de Venezuela con Brasil. Me ha llamado poderosamente la atención, doctor Luis Hermes, el tema de la frontera con lo que llaman ellos la zona del Esequibo, donde está la Guyana francesa, que por ahí no he escuchado nada, ni a los franceses decir nada, ni a los venezolanos. Obviamente el presidente Emmanuel Macron tiene serios problemas con los gilets jaunes, o sea, los chalecos amarillos en Francia, pero también cerró la frontera marítima con lo que es el Reino de los Países Bajos y en particular con las Antillas holandesas, que son esas famosas islas de Aruba, Bonaire y Curazao. O sea que la situación tiende posiblemente a complicarse y vamos a ver cómo reacciona la comunidad internacional. Igual pensaba también esta mañana, haciendo referencia a los hechos de los secuestrados en manos de las FARC. Este es un chico herido en la frontera con el Brasil. El Twitter, porque esas son imágenes que he recibido en mi Twitter,
decía que había fallecido, ahí está con vida en ese momento, no sé si minutos después o horas después él falleció. Y entonces recordaba que en los momentos en que estaba precisamente la guerrilla de las FARC con los secuestrados, constantemente entonces el gobierno de Hugo Chávez, digamos que se erigía como el gran negociador, como que yo puedo mediar entre ustedes y las FARC. Recuerden que el presidente Uribe lo llamó, yo pienso casi que desesperado, a que ayudara en la mediación, y ahora es toda la comunidad internacional la que está con sus ojos vistos sobre el gobierno de Venezuela. Y aquí se presenta algo, y es que en uno de los correos encontrados en el computador de Raúl Reyes decía: si Colombia negocia con las FARC para recibir los secuestrados, pierde, y si no negocia, también pierde. Recordemos el caso de Emanuel, el niño el hijo de Clara Rojas, que no tenían en su poder. Entonces ahora puedo utilizar la misma expresión. Si Venezuela no permite la entrada de la ayuda humanitaria, pierde. Si permite la entrada de la ayuda humanitaria, pierde. Y si ataca a los civiles, pierde. O sea, una situación bastante compleja. Muy bien, buen resumen en contexto. Tendríamos que decir además que, de acuerdo a la Constitución venezolana, al declararse las elecciones de Nicolás Maduro como ilegítimas, desde luego porque violaban el marco constitucional en cuanto a la participación se refiere, la misma norma considera que, la misma norma constitucional o norma superior, considera que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el poder y en 30 días convocar elecciones. A elecciones. Esto pues obviamente no se ha hecho, han transcurrido 20 días y Nicolás Maduro en su discurso de hoy, en su disertación, retó a Juan Guaidó que citara elecciones, que ya le quedaban muy pocos días y no había hecho la citación a elección y que estaba seguro que lo iba a derrotar si eso se llegara a dar. Considera pues que lo deben investigar, que lo deben tomar preso, pero no se han atrevido a hacerlo porque eso crearía un caos de una guerra civil al interior de Venezuela que sería imposible de contener. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos ha expresado en reiteradas ocasiones, el gobierno de Trump, que cualquiera de las situaciones pueden darse en la República de Venezuela, y razón por la cual, considerando que Guaidó es el presidente, no ha retirado a los diplomáticos que tiene allá. Sin embargo, tiene un embargo de toda la plata que tiene Venezuela y que podía ir con la firma del ministro de Hacienda de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y la firma del presidente. Todo ese dinero, que son como 18.000 millones, creo, o 9.000 millones, no recuerdo tanto, de la reserva que tienen allá, está retenida. Y tampoco Guaidó puede proceder porque legalmente es presidente, pero un presidente que interino, no tiene el poder para poder ejercer. Y también lo retó Hugo Chávez a que por qué no haya elegido a los ministros que tenía que haber nombrado. Pero mire que ahí se presenta una cosa contradictoria, pienso yo, y es que si el presidente Maduro le está diciendo, bueno, ¿y qué pasa que tú no llamas a elecciones? De una u otra manera, así sea entre chiste y chanza, le está reconociendo cierto poder. Es lo que quería llegar allá. Está reconociendo de que de alguna manera tiene una legitimidad, porque si él es el presidente legítimo, ¿para qué lo reta a que convoque a elecciones? Para derrotarlo. No tiene ningún sentido. Es por todos conocido que la capacidad, digamos, intelectual de Maduro es limitada. Entonces no sabemos si es un arranque de soberbia, como muchos de los que ha tenido, o si también es un libreto preestablecido. Ahí debemos tener en cuenta algo, y es que la Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro Moros es eminentemente cubana. Oficiales del G2, que es el servicio de inteligencia cubano, están en Venezuela desde hace muchos años. Se dice en los círculos militares bolivarianos y lo que se puede filtrar, que no confía ni en su sombra. Entonces, esa Guardia Pretoriana seguramente le está enviando mensajes desde La Habana sobre cómo puede conducir su gobierno en ese momento.
Y hoy yo enviaba un Twitter en el cual decía lo siguiente con respecto a la noticia de que se había quemado uno de los camiones con ayuda humanitaria, y es que Nicolás Maduro cada vez está más cerca de la CPI, o sea, la Corte Penal Internacional. Claro, también está más cerca a ser derrocado, o también está más cerca a que sea traicionado, y ponía como ejemplo lo que le pasó a Saddam Hussein. Saddam Hussein es encontrado porque alguien lo traiciona, y lo que le pasó a Muammar Gaddafi, el líder libio, quien también fue traicionado. En el caso de Hussein tuvo un juicio y fue ahorcado, y en el caso de Gaddafi no alcanzó a llegar a juicio porque alguien de la población libia acabó con su vida de un disparo. Entonces la situación es complicada para él. Pero analicemos ahora qué pasa con la oficialidad del gobierno de Chávez. De Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro, perdón. Lo que encontramos nosotros es que al interior de las fuerzas militares y de la misma policía hubiese una división, pero hay miedo. Sí. Porque la oficialidad de alto rango, de coroneles efectivos y generales, no ha habido todavía una deserción. Bueno, ya hay 2 coroneles que desertaron, que son el agregado militar en Washington. Sí, por eso, pero no estaban dentro del territorio. Ah, no, por eso desertaron, claro, por eso desertaron. O sea, el primero fue el agregado militar en Washington, en la embajada, y el segundo fue el agregado militar ante las Naciones Unidas. Exacto. Estas imágenes, perdóneme, doctor Luis Hermes, estas imágenes son en Urueña esta mañana. Observen ahí el individuo que viene encapuchado, quiero que escuchemos, está armado. Ahí. Escuchemos muy bien. Sonido. Nada, los malditos son como le disparan. Escuchemos ahí. Ahí. Muy bien. ¿Quiénes son ellos? Estos son los círculos bolivarianos de defensa de la revolución. Que son de civil, ¿no? Que son de civil. Llamémoslo como lo hemos llamado en Colombia, paramilitares de izquierda. Los paramilitares no solamente son un tema de derecha, allá tienen paramilitares de izquierda. Es que el problema no es izquierdas o derechas, o personas de centro. El problema es pretender que un pueblo debe quedar sometido a una ideología política. Y Venezuela tiene sus círculos de defensa de la revolución, que son los círculos bolivarianos, a la usanza del régimen de Cuba, donde están los famosos CDR. Y ahí vemos las imágenes también en Urueña, cuando se ve que se ha incendiado uno de los camiones con ayuda humanitaria. Lo cierto es que los camiones, aunque pasaron 4 camiones más o menos, sí, al territorio venezolano, uno fue incendiado, y lo más triste es que había medicamentos en este camión, y los otros van a tener que regresarse. Ya la orden esta tarde fue a las 6 de la tarde que se regresaron. Ahí vemos cómo la población pues se toma el camión. No sabemos si van a distribuir o no las medicinas, y no sabemos si quienes están ahí son opositores o son del chavismo. Y usted decía, Luis Hermes, que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como se llama, la FAN, no hay división, pero recuerden que ya sí hay división, un señor, mucha división. Sí, pero entre los generales. Recuerden que un general de división de la inteligencia bolivariana venezolana también dio un paso al costado. No, yo no he dicho que no hay división, lo que he dicho es que hay mucho miedo, y todavía no hay una posibilidad de que podamos decir de que el chavismo, el madurismo, porque sí, es una nueva facción del chavismo, el madurismo pueda ser derrotado tan rápidamente, porque de alguna manera hay mucho miedo en la oficialidad. Es normal. Por todo lo que se está dando. Es un régimen del terror. Pero se expresa de que hay un alto volumen de oficiales y suboficiales de alto rango que están con deseos de ceder ante la exigencia de Juan Guaidó. Claro, esta mañana, y lo pueden ver, creo que lo tenemos en una de las imágenes a nuestro productor Edison Yantena, a ver si lo encuentra en alguna de las imágenes de Twitter. Encontramos a uno de los
militares venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Venezolana que deserta, y él dice en sus primeras declaraciones varias cosas. Un mayor. Un sargento mayor. Un sargento mayor. Dice entre algunas cosas lo siguiente. Primero, que esto no fue una decisión que tomó esta mañana, sino que ya lo venía pensando desde hace algunos días. Segundo, que son millones los venezolanos los que no están de acuerdo con la situación y que quedan unos 30 o 40 que son los que están manejando el país. Y que insta a las demás personas a que lo hagan. Entonces, esta es la voz de América. Creo que este es un delegado de los Estados Unidos. Escuchemos en unos momentos la intervención. Hemos tenido que buscar resguardarnos en conjunto con el pueblo, que fue el que nos resguardó a los diputados por los disparos de armas de guerra, de armas 9 milímetros, por supuesto de perdigones, cuando nosotros tratamos de mediar para que pacíficamente ellos abrieran el canal humanitario, cosa que no ocurrió. Y hay que denunciar que la Guardia Nacional le abrió el espacio a estos colectivos paramilitares armados, a la guerrilla, para que arremetiera contra el pueblo desarmado, un pueblo que lo que está buscando es salud y alimentación. Muy bien, sí, efectivamente es un pueblo desarmado y ahí se cometen obviamente delitos de lesa humanidad. Yo quiero entrar en un debate. Entre ellos el exterminio. Quiero que entremos en un debate claro, aquí, de eso se los trata. dos, porque quiero que se miren los diferentes puntos de vista. ¿Por qué razón la Cruz Roja Internacional no quiso comprometerse con la entrega de esta denominada ayuda humanitaria? Consideró que no lo hacía porque no es la forma como procede la Cruz Roja Internacional, en la sabienda de que hay un pleito en el que está en juego un gobierno, y por esa razón consideraba que no podía meterse, y de hecho no se ha metido en esto. A ver, doctor Luis Hermes, aquí es evidente una situación, y televidentes, aquí hay una agenda política, eso es evidente. Y hay una agenda política de los gobiernos de derecha de América Latina, eso es evidente. Y vuelvo y repito lo que dije yo al principio del programa, le están cobrando al chavismo lo que el chavismo hizo en el pasado. Pero mire algo tan particular, tampoco está ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tampoco. Quiero leer un tuit de Miguel Bosé que fue muy fuerte el día de ayer con Michelle Bachelet en el concierto que se hizo en la ciudad de Cúcuta. En ese tuit, lo he perdido, creí que le había tomado la fotografía. Miguel Bosé le decía a Michelle Bachelet, entre palabras más, palabras menos, mueve tus nalgas para acá y si no, vete. Si ustedes observan, ACNUR no está en este momento digamos, de lleno en esta situación. Entonces aquí lo que tenemos es una contienda, ideológica. Es evidente que hay un tema ideológico. Obviamente Colombia se matricula en el tema del derecho humanitario, el que estas personas tengan la posibilidad de recibir medicinas, alimentación, etcétera, y Cruz Roja Internacional, el CICR y ACNUR no quieren ser rotuladas en algún momento porque se estaría perdiendo algo muy importante para estas instituciones, como es la neutralidad. Claro, porque de todas maneras aquí lo que hay es un problema político que va a desencadenar posiblemente la ruptura de una situación de poder que se viene generando en Venezuela y que puede desencadenar, como ya lo dije, en una guerra civil. Esto tiene un trasfondo, el hecho de que varios países, tanto de Europa como de América Latina y los Estados Unidos, hayan aceptado como presidente a Juan Guaidó, significa que Venezuela queda bloqueado para que esas cuentas económicas que tienen en estas diferentes partes puedan moverse. Sí. Pero reciben el apoyo de China, el apoyo de Rusia, y de la el India. apoyo de la India y de otros países que forman este mismo marco que llamaríamos la formación de la izquierda frente al occidente, para ponerlo de alguna manera. Encontré el mensaje, dice lo siguiente Miguel Bosé, su cuenta es @BoséOficial, pueden verificarlo. Dice lo siguiente, leo textualmente: Maduro,
pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal. Pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine, y pronto. Un mensaje bastante fuerte de Miguel Bosé, que vuelvo y repito, en el concierto en la tarde de ayer en Cúcuta, en el puente de tienditas, que de paso sea decirlo, no se ha inaugurado. Está terminado desde el 2016 y no se ha inaugurado. Costó $10 millones. Cada país puso la mitad. Le dijo a Michelle Bachelet, mueve tus nalgas para acá. Me sorprendió no por el hecho que hubiera dicho nalgas, pudo haber utilizado, como buen español que es, la expresión que ustedes están pensando y que es de 4 letras y que no voy a pronunciar en este instante. Había en los 3 puentes, ¿no? El de Simón Bolívar, el de Tienditas y el de el General Santander. El General Santander. Los 3 puentes por donde podían, aparte de lo que se pasa por la parte de Brasil. Sí. Y por el Arauca también se ha pasado mucho. Recuerden que tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela. 2.300 es muy grande la frontera que tenemos con ellos. Es más, la extensión es más larga que la que tiene Cuba desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, son 1.700 kilómetros. Pinar del Río es en occidente, el Cabo San Antonio, sí. Recuerdo haber estado allí. Y al otro lado de la isla pues está obviamente Santiago de Cuba, y en las noches muy claras se puede ver Haití. Sí, y aquí, Haití se ve en Santo Domingo, en Santiago las luces de Haití, y al otro lado 90 millas diagonal de la Habana, Miami. Es un reflejo de las luces de Miami. Sí. Es que está a 90 millas. 90 millas, 180 kilómetros. 180 kilómetros de Miami. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? ¿Será fácil? Yo no veo a Maduro en este momento cayéndose. No creo que ni esta noche ni mañana domingo. Sí, no lo veo cayéndose. Porque quedó muy claro. Es decir, usted planteaba, Edgar, muy claro, que si entraban los camiones, obviamente Maduro pierde. Y si no entra, también pierde. Claro. Y si agrede a la gente, también pierde. Y Maduro no va a ceder tan fácilmente, va a tomarse todo un tiempo posible hasta saber hasta dónde va esta resistencia. Y o hasta dónde puede negociar. O hasta dónde puede negociar. Y esto no va a ser fácil. Él ha tratado de negociar con Estados Unidos. De hecho, el canciller ha tratado de buscar una reunión. Sí. Recuérdese, Luis Hermes y televidentes, Jean-François Aristide, antiguo presidente de Haití. Sí. Y que tiene una revuelta hace varios años, hace unos 10, 12 años, una revuelta terrible en Haití, y termina saliendo una tarde con destino a República Centroafricana, que fue la única que le dio la posibilidad de asilo. Entonces algunos están planteando que es posible que Maduro en un momento determinado, si la cosa se pone más complicada, termine asilándose. Las teorías son en Cuba, en Rusia, en algún país africano, en la India. Yo creo que a Rusia no va, porque eso es muy frío y por allá y eso no. Yo no lo veo a él allá, no lo veo tampoco en la India, yo más bien lo veo en Cuba. Lo que pasa es que una cosa es Cuba recibiendo el petróleo, y otras cosas Cuba sin el petróleo. Si bien ellos han soportado 60 años de bloqueo, eso hay que reconocerlo, que el régimen comunista cubano ha aguantado. Muy bueno. No y de hecho ha hecho unas cosas muy buenas en Cuba. Y hay no sabemos, usted acaba de llegar de allá, debe ser hincha seguramente ahora de algunos desarrollos. Recuerde que estuve como profesor 5 años de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Derecho. El tema es que una cosa es con petróleo, y otra cosa es no teniendo el petróleo. De hecho, se han hecho algunas encuestas con los cubanos, y veía yo en la televisión que le preguntaban a algún cubano esa circunstancia, y decía este ciudadano a pie: vienen tiempos difíciles para los cubanos, porque obviamente es que ese petróleo lo reciben y no lo pagan hoy, y ese petróleo para ellos es importante. Pero pues tampoco estoy pronosticando aquí que el régimen cubano se cae mañana. La situación es que hay un gran aislamiento de la izquierda latinoamericana. Nuestro continente es un péndulo, va a la izquierda, viene a la derecha, más o menos ahí en el centro. Lo que pasa es que nuestras izquierdas son unas izquierdas, en su gran mayoría, no todas,
muy retardatarias, se quedaron en las izquierdas de los años 70 de la revolución guerrillera, y eso ya no va, eso ya es evidente que ya no va. Entonces yo pienso que Maduro, si es inteligente y la presión continúa, puede salir del poder y pedir un asilo. Dos, que el presidente Guaidó tiene que llamar inmediatamente a elecciones. Sí. Y tres, creería yo que cambiando de modelo político Venezuela, uno de los principales actores allí va a ser Colombia, van a ser los Estados Unidos y va a ser la Unión Europea. Colombia se va a meter de cabeza, estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque está un país por hacer. Entonces, el mismo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, lo dijo. Se lo dijo a los cucuteños: prepárense que toda la ayuda va a entrar por aquí, y van a ver lo que va a hacer Cúcuta en los próximos meses o años, porque Venezuela está para reconstruir completamente. El problema va a ser la inestabilidad política. Hay alrededor de 500.000 fusiles AK-103 y 104 que compró el régimen chavista, y no está en manos de las fuerzas militares, sino que está en manos de los círculos bolivarianos. Y eso es mucho armamento en la calle. Y ahí puede existir, obviamente, generar unos focos de violencia muy grandes. Es que va a ser muy grande, porque es que, mire, póngame cuidado. Los chavistas que están allí, es que el país está dividido casi en un 40, 45 y un 55, más o menos. No, yo pensaría un 60 y un 40. Un poco más. Pero bueno, que sea un 40 y un 60. Que el 40% sea chavista o madurista, y que el 60% sea de la oposición. Un ejemplo. Pero este 40% tiene el poder de las armas. Total. Ahí está la Fuerza Armada Nacional, ahí están Pero los círculos supongamos que la bolivarianos. Fuerza Armada se va a retirar, porque supongamos que ocurriera que Chávez, que Maduro, a mí se me ha metido mucho Chávez, porque es que cuando No, hablo de tranquilo, Maduro es aquí como cuando hablamos de Duque y entonces lo comparamos con Uribe y se confunden y todo. Es igualito, tranquilo. Entonces, yo no sé, si Maduro busca asilarse en alguna parte, ya tiene su situación resuelta, y muchos de estos generales que ya tienen muchísimos dólares y lo tiene el general Padrino López, que es el ministro de Defensa Nacional, Diosdado Cadello, bueno, Divisaila del CNE venezolano. Y todos ellos están enriquecidos, Sí, y sus platas están de pronto viéndose que van a estar embargadas, que van a estar con dificultad. Yo los veo a ellos tratando de salir. Yo los veo tratando de salir. El tema es cuándo y cómo. Exactamente, cuándo y cómo. Y van a dejar esas armas en poder de los chavistas, que es el pueblo, y este pueblo que cree que lo van a juzgar, que lo van a masacrar los de acá. Van a buscar la posibilidad de, aquí va a haber una, yo no quiero que vaya a haber una masacre. No, nadie lo quiere, o sea, ni Dios lo quiere. Yo lo estoy viendo. Esa es una situación. Porque hoy fue, de alguna manera, fue un triunfo de la de Hugo la Chávez. oposición. No, de la oposición no, de Hugo Chávez, de Maduro. Porque era que si los camiones, yo sí lo creo así, si los camiones hubieran entrado como creíamos que iban a entrar, la oposición se había puesto en fila india y Maduro había tenido que pensar en cómo salir. Pero pensemos este escenario. Perfecto. No pasaron los camiones. Muy bien. ¿Y cómo queda la imagen internacional de él? Pues se va a seguir entonces, pero violador de derechos humanos. Ah, bueno, pero precisamente allí es donde viene el resto. ¿Cómo se va a resolver lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario? Correcto. Ellos están soportando porque ellos están seguros de que van a ser juzgados. No, es evidente que ellos están buscando Corte Penal Internacional va a tomar en algún momento el caso. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya tiene, digamos que, unas denuncias. Colombia es uno de los denunciantes, recuérdelo. De Segudo es que es el apellido de ella, ¿no? Ya tiene unas denuncias, está copiando una información. Hay una gran presión internacional sobre la Corte Penal Internacional. Primero porque vale montones de dinero, y segundo porque su efectividad es muy poca. Ha juzgado 1 o 2 dictadores africanos en toda su historia. Entonces no ha hecho mucho, y hay una cantidad de gente allá ganando en euros. Y eso le cuesta a los estados que han firmado, obviamente, ese contrato. Colombia lo ha firmado, que es el Tratado de Roma.
La situación es difícil, pero vuelvo y repito, si alguno de nuestros televidentes hoy nos preguntase, y bueno, ¿y cuándo se cae Maduro? Pues llevamos como 5 años esperando que se caiga. O sea que la situación es difícil. Lo que pasa es que este escenario político no lo había vivido. Este escenario de aislamiento internacional no lo había vivido. La prueba es que no ha podido tocar a Guaidó. No, exacto. Miren que Leopoldo López lo tuvo preso, no sé, 4 o 5 años, sí, etcétera. Y a este chico no lo ha capturado, le prohibieron salir del país, le embargaron sus bienes, etcétera, porque él sabe que si toca a Guaidó, seguramente la reacción va a ser mucho más fuerte. Yo sigo dudando que los Estados Unidos vaya a querer ingresar por la fuerza a Venezuela, no porque no pueda hacerlo, podría hacerlo. Parquear un portaaviones, bueno, los parqueadores no se parquean. Pero tendría problema porque también tiene a Rusia que ha dicho que el que se meta con Venezuela se mete con ellos. Ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. O sea, fondear un portaaviones en aguas del Caribe y un portaaviones que tiene mayor poder aéreo que todas las fuerzas aéreas de Latinoamérica unidas, pues para los Estados Unidos no es ningún problema. Pero Rusia te coloca otro allí. Bueno, Rusia solamente tiene uno. Bueno, pero se lo coloca allí y en consecuencia se podría desatar una tercera guerra mundial. Exactamente. El tema es que Rusia le puede decir, mucho cuidado, tenemos un tema de armas nucleares, tú las tienes, yo las tengo, hagámonos pasito. Y hoy el presidente Trump, la próxima semana, ya se reúne con Kim Jong-il. De hecho, estaba leyendo a la Associated Press y el régimen de Norcorea. Y Kim Jong-il también respalda a Chávez. Entre dictadores, totalmente. Enviaron un mensaje diciendo, trasladándose en tren hasta Vietnam para la reunión, la segunda reunión que va a tener con Trump. Entonces, pienso que Trump va a estar un poquito más pendiente del tema de Kim Jong-il, que también tiene armas nucleares, que del tema venezolano. Es decir, la situación, para terminar, hemos llegado al final del programa, para terminar, cerremos diciendo y esperando que tú expreses, Edgar, ¿cuál es la expectativa y ahora qué pasa? A ver, especulemos un poquito en estos 2 minutos que nos quedan. Pero quiero decir algo. Especulemos. Hemos estado muy acostumbrados a que del exterior nos dicen qué tenemos que hacer. La Unión Europea opina, los norteamericanos opinan, Venezuela opinaba, etc. Ahora también Colombia está opinando, pero yo pienso que lo mejor que podemos hacer es apoyar al pueblo venezolano. Cuando digo al pueblo venezolano es al ciudadano de a pie, pero finalmente, cuando pase lo que tenga que pasar, si cae Maduro, es el pueblo venezolano en ejercicio de su soberanía quien deberá tomar sus propias decisiones de cómo conducir el país. Ahí ya nosotros como colombianos no tenemos nada que hacer. Pero venga, antes que terminemos. Maduro acaba de decir que tiene 24 horas la delegación colombiana. Para salir, se cumplen mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué va a pasar con los colombianos que están allá si no queda una oficina consular por lo menos para dirimir las situaciones conflictivas que se puedan presentar con nuestros connacionales? Normalmente ahí se establece un país amigo y a través de ese país amigo se hace el trámite consular. Recordemos cuando Ecuador también rompió relaciones por, obviamente, el operativo contra Raúl Reyes. Entonces se declaró que el país que iba a ser el puente era Argentina. Así es como funciona. Yo que he estado en la diplomacia, quería que así es como funciona. Quedará un país amigo a través del cual se surten todos los trámites diplomáticos. Hemos llegado al final de este programa y amigas, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse porque por no saber dónde se encuentra se nos está perdiendo esta juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, en este momento, usted sabe dónde se encuentra su hijo o su hija, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Pero antes de despedirnos, nuestro sentido pésame para el doctor Alberto Ramos Garbira, cuya señora madre falleció en la semana que termina y tuvimos la oportunidad de acompañarla a sus despojos mortales al Campo Santo. Desde aquí y en nombre de todos los que ven nuestro programa, le mandamos al doctor Ramos y a su familia nuestras más sentidas condolencias. Y antes, doctor
Edgar, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Luis Hermes. Pase en su tumba y que el Dios de los cielos la reciba en su seno. A ustedes, señores televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora del sábado.